¿Ok? Una vez que ya tenemos la grabación lista para las personas que no pudieron unirse con nosotros a tiempo, entonces vamos a tener como recurso el poder ver la grabación de esta jornada. Vamos a iniciar entonces hablando de Lectópolis. ¿Qué es Lectópolis? Lectópolis es es el sistema que nosotros en Santillana tenemos para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Sabemos que en muchos casos lo que les cuesta a nuestros estudiantes son dos áreas, ¿verdad? El área de comprensión lectora y el área de razonamiento o pensamiento matemático. Sin embargo, una depende de la otra. Para que nuestros estudiantes puedan tener un buen razonamiento matemático, necesitan una buena comprensión y muchas veces es lo que no tienen. Y eso es lo que nosotros buscamos a través de Lectópolis, desarrollar comprensión lectora en nuestros estudiantes. Entonces, Lectópolis es un programa que desarrolla las destrezas necesarias para leer, comprender, producir diferentes tipos de textos de un modo eficiente en cualquier contexto y con diferentes propósitos. Entonces, aquí tenemos cuáles son los objetivos básicos que nosotros pretendemos cumplir utilizando la herramienta o el sistema Lectópolis. Primeramente es desarrollar las destrezas necesarias en los estudiantes. ¿Cómo? A través de la práctica. La habilidad de la comprensión lectora, casi como todas las otras habilidades que nosotros podemos poseer o podemos llegar a adquirir, se desarrolla practicando. Y eso es lo que hace Lectópolis, eso es lo que trabaja con los estudiantes, la práctica. ¿Cómo mejoran los estudiantes su comprensión lectora? Leyendo. A través de Lectópolis, como menciona en ese concepto, los estudiantes leen, comprenden y luego tienen un espacio de evaluación en el cual se pone a prueba qué tanta información ellos retienen, qué tanta información analizan y qué tanto ellos pueden procesar la información que se les está brindando. Entonces, tomando esos tres elementos, Lectópolis hace un promedio y nos brinda a nosotros lo que es el índice de eficiencia lectora de los estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos buscando medir y es lo que queremos tener. Y como les mencionaba, a medida que nosotros vamos adquiriendo o vamos practicando la lectura con los estudiantes, ellos van logrando alcanzar un mejor índice de eficiencia lectora y por ende mejor comprensión en todas las lecturas que ellos hacen. Terminando la parte teórica, ¿qué estrategias o cómo Lectópolis logra que los estudiantes alcancen un buen índice de comprensión o de eficiencia lectora? Pues lo hace a través de varias estrategias. Utiliza primero estrategias de identificación de textos, en el cual el estudiante va a identificar qué tipo de texto está leyendo o qué información le está brindando el texto. Segundo, estrategias de interpretación, en la cual el estudiante va a analizar y va a interpretar qué es lo que el texto nos está diciendo, ¿verdad? Porque muchas veces eh, un texto no transmite exactamente lo que está diciendo textual en las palabras. Hace uso de otras figuras literarias como una metáfora, como una hipérbole. Entonces, eso también ayuda para que el estudiante logre una mayor interpretación. Y lo último, llegamos a una reflexión y valoración del texto, en el cual el estudiante, con todo lo que ya él ha leído, con todo lo que ha analizado, lleva una reflexión en la cual él analiza, reflexiona, razona sobre lo que ha leído y plasma sus respuestas en una evaluación de comprensión lectora que también se presenta a través de Lectópolis. Entonces, visto esta parte teórica, vamos a hacer la navegación a través del sistema de Lectópolis desde el entorno de docente. ¿Ok? Vamos nuevamente a compartir la ventana de Lectópolis. Y aquí tenemos cómo nosotros accedemos a la plataforma Lectópolis. Muy fácil. Desde nuestro navegador de internet, nosotros vamos a colocar la dirección lectopolis.net, lectopolis.net, y vamos a acceder. Automáticamente, una vez que hagamos esto, nos va a aparecer a nosotros la página de inicio de sesión de Lectópolis, en la cual tenemos dos opciones, nuevo usuario o usuario registrado. Nosotros, toda la universidad, vamos a ingresar siempre como usuario registrado. Recordemos que tenemos una
una integración en la plataforma de la universidad también que logra que los estudiantes se registren automáticamente. Entonces, no tienen ellos que hacer ningún proceso, ya están como usuarios registrados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Al seleccionar usuario registrado, nos va a solicitar un usuario y una contraseña. Entonces, vamos a utilizar nosotros un usuario y también una contraseña. En los periodos anteriores hemos estado utilizando el correo institucional como usuario y contraseña. Creemos que vamos a seguir utilizando lo mismo, si no, a través de las autoridades de la institución van a brindarles la información correspondiente. Una vez que ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña, pulsamos conectarme. En la parte de conectarme, una vez que ingresemos, esta es la ventana de inicio de Electópolis, en la cual nosotros vamos a visualizar, el inicio de ella. ¿Qué vamos a poder ver? Primeramente el menú, ¿verdad? En la parte superior derecha e izquierda, perdón, vemos un menú. Podemos esconder o abrir el menú superior. Y también tenemos en la parte de derecha el nombre del usuario con el que estamos trabajando, ¿verdad? En este caso, el de la licenciada Gutiérrez y el logo de la institución con la cual estamos trabajando, en este caso, la Universidad Tecnológica de Honduras. En el centro de la pantalla aparecerán las clases o las secciones que usted está encargado como catedrático. Entonces, aquí en el centro de pantalla deben aparecer todas las secciones de clases de español, en este caso, que ustedes están impartiendo. Si en algún dado caso no aparece una de las secciones, usted debe de reportarlo para poder asignarla de acuerdo a su carga académica. Y lo otro, también debemos de verificar que estemos trabajando en el periodo correcto. En este caso, como este es un usuario para pruebas, yo estoy en un periodo anterior. Sin embargo, ustedes deben estar aquí en el periodo académico actual, ¿verdad? 2023. Bien, una vez vista la página de inicio de Electópolis, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el sitio? Ok, la plataforma o el sistema Electópolis tiene dos maneras de utilizarse. Una es dirigida por el docente y la segunda es un uso autónomo de parte del estudiante. En la universidad hemos utilizado siempre el método autónomo, en el cual el estudiante va avanzando en sus lecturas de manera automática y solamente nosotros como docentes tenemos la tarea de revisar los avances y las lecturas que han desarrollado los estudiantes. Entonces es muy fácil para nosotros hacer uso de este sistema. ¿Cómo hacemos entonces uso nosotros como docentes? Una vez que los estudiantes ya hayan comenzado a desarrollar las lecturas, que ellos ya comiencen a trabajar en el sistema Lectópolis, se van a generar estadísticas de uso, datos de las lecturas que ellos van desarrollando, datos de las evaluaciones de comprensión lectora que ellos han rendido y también los índices de eficiencia y comprensión lectora para cada uno de estos estudiantes, así como también para cada uno de los grupos de manera global. Para ver estos datos, debemos de seleccionar a qué clase vamos a analizar. En este caso, yo solamente tengo una clase asignada con esta catedrática. Ingresamos a esa clase entonces, pulsamos clic sobre el nombre de la clase y automáticamente se cargan la opción de reportería en la que me va a mostrar varias herramientas para hacer un filtro de la información que yo quiero recuperar. Y si yo no hago ningún filtro, voy a obtener información en general. Entonces, para esta clase, para este grupo que yo estoy viendo en este momento, ellos han desarrollado 3 lecturas. La lectura número 1, Nuevos Horizontes para la Exploración Espacial. Lectura número 2, Una Feria de Letras. Y lectura número 3, Un Coloso en la Jungla de Concreto. Esas 3 lecturas son las que este grupo ha desarrollado o algunos de los estudiantes de este grupo han desarrollado. Y en la parte inferior vamos a tener los índices o promedios que yo les mencionaba. Promedio de lecturas, un 47% de las lecturas totales que hay disponibles. Velocidad promedio de palabras por minuto, tenemos 202 palabras por minuto. Promedio de índice de eficiencia lectora, 5.23. Estos datos son datos generales, son los datos de todo el grupo, de toda la clase que se está analizando. Y aquí tenemos por criterio. ¿Cuáles son los 3 criterios que recupera
Lectópolis para dar un promedio de eficiencia lectora son los siguientes. Primero, la recuperación de información. Perdón. ¿Qué tanta información recupera un estudiante de un texto o de una lectura que él ha desarrollado? ¿Qué tanta información logra él recuperar con preguntas puntuales sobre, por ejemplo, fechas o características o descripciones para que el estudiante pueda ver qué tanta información él retuvo de la que acaba de leer? Esa es la primera. La segunda, el segundo es la interpretación del texto. En esta interpretación del texto, Lectópolis hace hace preguntas de análisis, de reflexión, perdón, de interpretación, como lo dice el índice, el criterio de interpretación del texto, preguntas que llevan al estudiante a pensar en por qué se está dando una situación determinada en la lectura que él está desarrollando, cómo él interpreta eso. Y la tercera es la reflexión y la valoración. Entonces, en estas sí son preguntas de reflexión, de análisis, que a partir de una lectura intentan despertar en el estudiante una reflexión o que él reflexione acerca de lo que acaba de leer, qué, qué finalidad tiene la lectura, por qué es importante hacer algo que nos acaban de presentar en una lectura o en qué consiste lo que acabamos de leer. Entonces, todo esto, combinado estos tres elementos, nos da nuestro promedio de índice de eficiencia lectora. Y eso es lo que nosotros buscamos medir en cada uno de los estudiantes a través del Lectópolis. Hagamos entonces ahora, por ejemplo, un, cómo yo puedo ver un reporte más general de los estudiantes, ¿ok? Este es el reporte general, ¿verdad? De todas las lecturas de todo el grupo. En la parte superior de los reportes, yo puedo, por ejemplo, buscar. Si nosotros como docentes queremos ver el reporte de una lectura en específico, lo podemos hacer también. Solamente debemos filtrar. En esta lista me aparecerán solamente las lecturas que han sido desarrolladas ya por al menos un estudiante. Por eso en este momento solamente tengo 3. Yo selecciono qué lectura quiero analizar y una vez que selecciono la lectura, automáticamente cambia toda la información de los reportes y ahora lo que voy a poder yo visualizar son las estadísticas para esa lectura en específico, la lectura Nuevos Horizontes para la exploración espacial. Entonces aquí tenemos la lectura y aquí tenemos los datos o los resultados que obtuvo el curso en esa lectura. Obtuvo una velocidad de 158 palabras por minuto, un índice de eficiencia lectora del 4.9 o 4.96, un 42% en recuperación de información, 63% en interpretación y 38% en reflexión y valoración, con lo que se obtiene un 4.96 de promedio de eficiencia lectora. Entonces, eh, aquí tenemos que nosotros como docentes hacer mucho énfasis en este promedio de índice de eficiencia lectora. Este índice de eficiencia lectora, como yo les mencionaba al inicio, es una habilidad que se va trabajando. Es algo que nosotros queremos desarrollar en cada uno de los estudiantes que hacen uso del sistema Lectópolis. Entonces, es muy importante que nosotros como catedráticos valoremos el avance que ha tenido cada uno de los estudiantes en ese promedio de índice de eficiencia lectora, porque como les decía, es una habilidad que vamos a trabajar y para mejorar esos promedios lo que tenemos que hacer es trabajarla, practicarla y a medida que ellos vayan desarrollando todas las lecturas y las pruebas de comprensión lectora, van trabajando esa habilidad y vamos a ver entonces un incremento en ese índice de eficiencia lectora. Aquí yo no les puedo decir 4.6 es bueno o 4.9 es malo, ya que cada uno de los alumnos va a tener un índice específico. Lo que nosotros vamos a evaluar o lo que nosotros debemos interesarnos es si ahorita el índice de eficiencia lectora es 4.6, para ese final de periodo, cuando ya vayamos nosotros a ver toda esta reportería, a ver el avance que han tenido mis estudiantes, este promedio de índice de eficiencia lectora debe haber subido. Es decir, los estudiantes deben haber avanzado, deben haber crecido, deben haber fortalecido la habilidad de comprensión lectora. Entonces, es muy importante que hagamos énfasis en esto. Cuando los estudiantes hagan su primer lectura,
capturar o guardar qué promedio obtuvieron ellos después de la primera lectura. Y ya al final del periodo, ver qué promedio se obtiene de las lecturas que ellos han hecho a lo largo de todo el periodo para recuperar el avance que han tenido en esta habilidad o en esta competencia. También nosotros podemos visualizar de manera específica los resultados de un solo estudiante. En el caso, ¿verdad? Que se da que a veces los estudiantes quieren saber específicamente cómo se les ha evaluado, nosotros lo podemos hacer y para eso tenemos el siguiente filtro que se llama estudiantes. Aquí nosotros seleccionamos del listado de estudiantes qué estudiante queremos analizar. Si al momento de seleccionar un estudiante nos aparece en blanco la página, significa que ese estudiante no desarrolló ninguna lectura ni tampoco desarrolló ninguna prueba de comprensión lectora. Él no avanzó ni utilizó el sistema, ¿verdad? Entonces, por eso nos va a aparecer en blanco. Ahora, si nosotros seleccionamos un alumno que sí ha trabajado, aquí vamos a tener los resultados. Si se fijan, los gráficos cambian. ¿Por qué? Porque ahora nosotros lo que vamos a hacer es comparar un estudiante en específico con el promedio del grupo. Y por eso necesitamos ya un gráfico comparativo, ¿verdad? Ver el promedio del grupo y qué tanto del promedio que está todo el grupo, en qué nivel se encuentra el estudiante que yo estoy analizando. Y veámoslo aquí. Tenemos primero el promedio de lecturas. Este estudiante en promedio de las lecturas ha desarrollado el 67% de las lecturas. En total en el grupo se ha desarrollado un 42% y este estudiante tiene el 67%, es decir, es un estudiante que ha desarrollado la mayoría de las lecturas, superior al número o al promedio de lecturas desarrolladas en su grupo. En el segundo, velocidad de palabras por minuto, esta estudiante tiene 163 palabras por minuto. Y en el índice de eficiencia lectora que nosotros podemos ver, aquí tenemos, perdón, las palabras por minuto son estas que tenemos aquí al final. En el grupo son 225 y la estudiante tiene 163. Entonces ahí está la comparativa de ellos. Y lo último es el índice de eficiencia lectora. En el grupo se tiene un 4.63, pero ella como estudiante ha logrado un 6.94. Recordemos que aquí estamos analizando a este estudiante en una lectura en específico, que es la lectura número 1. Si quisiéramos ver el reporte general de la estudiante en la cual se refleja el dato de todas sus lecturas, entonces volvemos a dejar la casilla de lecturas en blanco y aquí vamos a analizar todas las lecturas que ese estudiante haya hecho. En este caso, solamente desarrolló esa lectura que se llama Nuevos Horizontes de Exploración Espacial, es la única que ella desarrolló. Y al desarrollar esa evaluación, estos son los índices que ella obtuvo y también los porcentajes que obtuvo en cada uno de los criterios. Entonces, por cada uno de los criterios, ella obtuvo 75% en recuperación y en interpretación de la información y 50% en reflexión y valoración de la información. Entonces, esa sería la manera en la que ustedes como catedráticos van a recuperar la información de cada uno de los estudiantes. Vamos a poder visualizar nosotros el avance y también el trabajo y el desarrollo que ellos están reflejando dentro del sistema Lectópolis. También tenemos otra manera de cómo poder ver los reportes y es que si a usted se le hace más fácil trabajar desde la aplicación de Excel o desde el programa de Excel, usted perfectamente lo puede hacer de esa manera. ¿Cómo? Simplemente correcto, vamos a ver algunas dudas que tenemos aquí en el chat. Ok. Pregunta el índice de eficiencia lectora, ¿cuál es el valor más alto? Bueno, es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que en ese índice de eficiencia lectora no tenemos un valor mínimo, tampoco un valor máximo. Depende de de la habilidad que obtengan sus estudiantes. Entonces, como les mencionaba, lo que nosotros vamos a medir es el avance que tengan los estudiantes, ¿verdad? Y sobre todo también vamos a medir la cantidad de lecturas que ellos han desarrollado, ¿verdad? Si ellos, por ejemplo, si son, un ejemplo, si en Lectópolis hay disponible 20 lecturas, por ejemplo,
y ellos desarrollan 15, entonces ahí solamente hicieron un cierto porcentaje de lecturas. Eso también tenemos que evaluarlo, ¿verdad? ¿Cuántas lecturas son las que ellos completaron al final? ¿Verdad? Ok. Igual, si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer en el chat y yo gustosamente luego reviso el chat para poder abordar cada una de ellas. Bien, les mencionaba, si a usted se le hace más fácil descargar toda la información en un Excel y desde el Excel usted interpretarla o asignar los puntajes, también es posible hacerlo en la plataforma Lectópolis. Y es que aquí al final tenemos un botón que se llama reportes. Desde este botón podemos descargar dos reportes. Un primer reporte que son de todas las lecturas. Si yo le doy descargar, me va a generar un Excel con la información de todas las lecturas que están disponibles y también de todos los estudiantes que están inscritos en esta clase. Es decir, ahí voy a ver todos los estudiantes con todas las lecturas que desarrollaron. Ya vamos a hacer la exploración en ese Excel. Y también, perdón, podemos ver el reporte personal de cada uno de los estudiantes. En este caso voy a utilizar siempre este estudiante, Angie Rebeca, y descargamos. Igualmente eso descarga el reporte a mi computadora para poderlo analizar posteriormente. Algo que sí quiero recalcar aquí, ¿verdad? Porque muchas veces en periodos anteriores se nos ha reportado como un error y no es un error de la plataforma. Al momento de seleccionar un estudiante y pulsamos descargar y la plataforma nos saca o pasó lo que acaba de pasar, ¿verdad? Que cerró la opción de los reportes. Esto sucede no porque haya un error en el sistema, no porque la plataforma esté fallando, sino que sucede porque el estudiante no tiene información para poder descargar. Es decir, ese es un estudiante que no ha hecho uso del sistema, que no ha trabajado las lecturas. Entonces, cuando el sistema quiere hacer el reporte y recuperar la información de este estudiante, como está en blanco, entonces automáticamente cierra la ventana del reporte. Entonces, si eso no sucede con algún estudiante, así como lo acabo de hacer yo con este estudiante, por ejemplo, con este estudiante, selecciono al estudiante Durón, presiono descargar y me cierra automáticamente el reporte. Eso quiere decir que ese estudiante no ha trabajado ninguna lectura. Y por el contrario, cuando yo selecciono un estudiante que sí tiene información o reportes de lecturas desarrolladas, al pulsar descargar, automáticamente se descarga el Excel con la información a mi computadora. Y la ventana de reportes no se cierra. Entonces, analicemos ahora los reportes que tenemos disponibles. Vamos a ver cómo podemos nosotros ver o cómo interpretamos esos reportes que están disponibles para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a buscarlos en mi carpeta, en mi página de descargas. Aquí tengo el primero, reporte por alumno. Vamos a ver primeramente el reporte de un estudiante en específico. De esa manera se muestra. El reporte de un estudiante en específico lo visualizamos de esta manera. Nos va a mostrar el nombre el dato del colegio. Primeramente, antes de continuar, me confirman en el chat si están visualizando la página de Excel, por favor, en la pantalla. Solo me confirman con un sí en el chat y así continuamos para saber si... Ok, muchas gracias, catedráticos, licenciados. Bien, entonces de esta manera vemos los resultados de un solo estudiante, el reporte que se genera, en el cual me va a aparecer el nombre de la clase, el docente, la sección en la que está el estudiante y el nombre del alumno que yo estoy evaluando y qué fecha es en la que yo estoy descargando o recuperando esa información. Y aquí nos va a aparecer lo siguiente. Nos va a aparecer el listado general de todas las lecturas que están disponibles para el estudiante. En este caso habían 72 lecturas. Y nos va a aparecer el dato de cada una de las lecturas que él desarrolló. ¿Qué información nos va a reflejar el Excel? Nos va a reflejar la fecha en que la estudiante o el estudiante desarrolló la lectura, la velocidad de palabras o palabras por minuto, que eso significa la velocidad que el estudiante leyó, la recuperación de información, qué porcentaje obtuvo, un 75%, en interpretación del texto, 75%, en reflexión y análisis del texto, un 50%, y cuál es su promedio, un 67%. Entonces, este promedio se saca de esos tres datos, el promedio de recuperación, interpretación y reflexión. Aquí tenemos entonces un promedio de los resultados obtenidos por el estudiante. Ese estudiante obtuvo en esta lectura
un 67%. Del 100 que ella pudo haber obtenido, obtuvo un 67%. Y su índice de eficiencia lectora quedó en 6.94. Si ese estudiante hubiese desarrollado alguna otra lectura, aquí estuvieran o apareciera también la información específica de esa lectura. Y luego nosotros como docentes podemos tomar los promedios de esas lecturas y sacar un porcentaje, ¿verdad? Si ella hizo solamente una lectura, pues su promedio es 67. Si hizo 3, si hizo 4, si hizo 5, habría que sumar esos promedios y dividirlos entre el número de lecturas que ellos desarrollaron y así podemos tener un promedio de, en cuanto a las lecturas que el estudiante haya desarrollado, ¿ok? Eso en cuanto al primer reporte por estudiante. Cuando seleccionamos la información de un estudiante en específico, si vemos, tenemos información muy importante, ¿verdad? En todo caso, cuando se dan esas situaciones de reclamo o de incertidumbre en los estudiantes, aquí tenemos un reporte muy bueno que nos da incluso la fecha en la que el estudiante ha desarrollado la lectura, ¿verdad? Entonces no tenemos o no va a tener el estudiante lugar a dudar si el reporte es correcto o no, porque aquí le está recuperando toda esa información. Vamos a ver el otro reporte ahora, que es el reporte general del grupo, que es la otra manera en la que nosotros podemos descargar también el reporte de una manera más práctica desde la aplicación de Excel. En ese reporte general, si se fijan, es un poco más extenso, ya que nos muestra, primeramente, nos muestra el grado, la información general del curso, nos muestra la fecha en la que estamos nosotros generando el reporte y nos dice que ese es un reporte general de velocidad lectora. Si nos fijamos en la parte inferior, tenemos tres pestañas: la velocidad lectora, la comprensión lectora y el índice de eficiencia lectora. Entonces aquí nosotros tenemos la evaluación de cada uno de los criterios en una pestaña diferente de Excel, en una hoja diferente. Aquí tenemos la primera, que sería la velocidad, y aquí nosotros vamos a tener el listado de todos mis estudiantes en las filas, hacia abajo, todos los estudiantes inscritos en mi clase, y en la parte superior de las columnas, todas las lecturas que estaban disponibles para que ellos las desarrollaran. Y aquí nos va a ir apareciendo entonces el nombre del estudiante y la velocidad que obtuvo en cada una de las lecturas. Eso lo vemos en el primer reporte. Luego, si queremos ver cuánta, cuánta comprensión lectora obtuvo, cuánto índice de comprensión lectora obtuvo el estudiante en cada una de las lecturas, pasamos a la siguiente hoja que se llama comprensión y aquí lo vamos a poder analizar. Vemos el nombre del estudiante y el índice que obtuvo en cada una de las lecturas, ¿verdad? Siempre haciendo el cruce entre fila y columna. Aquí tenemos el estudiante y aquí tenemos en las filas tenemos los estudiantes y en las columnas tenemos la información de la lectura correspondiente a este promedio que nos está reflejando. En este caso sería un 17% de la primera lectura para este estudiante y así sucesivamente analizamos la información de los demás alumnos. Y lo último, el otro porcentaje que podemos analizar aquí en esta parte también es el índice de eficiencia lectora, que es desde el cual nosotros podemos ir viendo el avance que están teniendo los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos va a colocar el primer índice que obtuvo el estudiante de comprensión lectora y a medida que ellos vayan desarrollando las siguientes lecturas, la idea o lo que nosotros esperamos es que ese índice vaya aumentando, ¿verdad? Que desde la primera lectura que el estudiante desarrolló, cuando nosotros analicemos la lectura 5, veamos un cambio significativo, ¿verdad? Si en la primera obtuvo un 3.7, en la segunda esperamos, por ejemplo, un 4 o un valor superior al que obtuvo la primera vez, para que realmente se esté visualizando ese avance que están teniendo los estudiantes, ¿verdad? Entonces, estos son los dos reportes que nosotros podemos descargar o los dos libros de Excel que nosotros podemos descargar desde la reportería de Lectopolis para guardarlo en formato de Excel. Y lo último que vamos a ver es cómo nosotros también como docentes podemos visualizar las lecturas que los estudiantes están desarrollando. Así nosotros también tenemos una idea de qué es lo que se está trabajando con ellos y qué es lo que ellos están desarrollando en la plataforma. Para ello, en el último botón que tenemos en nuestro menú, en nuestra página del grupo, es lecturas.
Si nosotros ingresamos a la página de lecturas, bueno, aquí nos aparece una bienvenida, como una explicación de cómo está la dosificación de las lecturas, cómo se hace uso, qué se recomienda, cómo se debería programar las lecturas. Esto en caso de que nosotros estemos trabajando las lecturas de manera guiada por el docente, para que ustedes como docente estén programando cuándo y qué fecha se va a hacer a cada una de las lecturas. Sin embargo, la dinámica de la institución, de la universidad es que los estudiantes trabajen las lecturas de manera autónoma, ¿verdad? Que ellos sean quienes vayan trabajando a su ritmo, pero que al final logren llegar a un número alto de lecturas desarrolladas. Entonces, aquí tenemos las lecturas. Aquí podemos irlas viendo, ¿verdad? Desde la primera lectura que tienen disponibles los estudiantes hasta la última, que en este caso es la número 72. Y en cada una de las lecturas tenemos dos botones al lado derecho. El primero, con la forma de libro abierto, es para que nosotros como maestros podamos ver la lectura. Si yo doy clic a ese botón, me abre la lectura y yo aquí puedo ver cuál es esa primera lectura asignada a los estudiantes. Aquí yo como docente igualmente puedo hacer la lectura, puedo revisar que la información, si estoy interesado también en practicar, ¿verdad? Poder leer toda la lectura, saber qué es lo que se está leyendo de parte de los estudiantes. Esta sería entonces la lectura que tendrían los estudiantes que desarrollar como la primera lectura. Y luego el segundo botón lo que nos muestra es la prueba de comprensión lectora. Si yo hago clic a lo segundo, yo veo de esa lectura cuáles son las preguntas que se van a hacer a los estudiantes. Y aquí, como nosotros estamos trabajando con el entorno de profesor o de docente, en este caso de catedrático, esta prueba de comprensión lectora a nosotros ya nos aparece contestada, ¿verdad? Con las respuestas correspondientes a cada una de las preguntas. Entonces nos van a aparecer las preguntas, qué opciones se le presentan a los estudiantes y cuál es la opción correcta. Entonces aquí de igual manera, ¿verdad? Si en algún momento algún estudiante tiene algún reclamo porque alguna pregunta está incorrecta o el sistema le colocó malas las preguntas, usted puede ingresar a este apartado y revisar que efectivamente la pregunta esté correcta o incorrecta, ¿verdad? Entonces, de esta manera, usted como docente también se puede dar cuenta de qué está trabajando los estudiantes y de qué manera se están evaluando los criterios que veíamos al inicio, ¿verdad? La velocidad lectora, el índice de eficiencia lectora y el índice de compresión lectora. ¿De dónde se recuperan o cómo hace Lectópolis para calcular esos índices? De esta manera. A partir de la lectura que presenta, aquí está toda la información que el estudiante debe de leer. Una vez que lo ha leído, le aparece lo que es la prueba de comprensión lectora en la que hace preguntas referente a lo que se acaba de leer y en base a eso dictamina si el estudiante realmente comprendió, si realmente interpretó la información y si realmente está recuperando o recordando la información que acaba de leer. Entonces, así de esa manera es como el Lectópolis estimula el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes, presentando lecturas y luego rindiendo una pequeña prueba de comprensión lectora, en la cual se dictaminan los criterios para calcular el índice de eficiencia lectora, que es la comprensión, la velocidad y la reflexión en la información que los estudiantes están desarrollando. Entonces, esto es Lectópolis, así como ustedes lo ven, nosotros ustedes como docentes no tienen que preocuparse, como catedráticos no tienen que preocuparse por programar las lecturas a los alumnos, ya que todas estas lecturas están activas de manera automática. Una vez que el alumno realice la lectura número 1, el sistema de manera instantánea y de manera automática, primero evalúa y saca todos los promedios de esa lectura 1 y también le activa la siguiente lectura, es decir, la lectura número 2, y en esa manera secuencial se va trabajando en Lectópolis. Es decir, el alumno trabaja y desarrolla todas las lecturas a su propio ritmo, ya que una vez que termina la primera, automáticamente está activa la segunda, al terminarla se va activando la tercera y en ese orden. Lo que no puede hacer el estudiante es saltarse de lecturas, porque mientras él no haya desarrollado la lectura 1, no va a tener disponible la 2. Y mientras no haga la 2, no va a tener disponible la 3. No hay posibilidad a que el estudiante desarrolle, por ejemplo, la 72 y luego regrese a la 50 y luego desarrolle la 35, sino que debe de llevar la secuencia, ¿verdad? Porque de esa manera está planificada y de esa manera él va a ir desarrollando todas sus lecturas. Ok, entonces, esto es Lectópolis.
De esta manera, nosotros como catedráticos vamos a hacer uso de la herramienta. Si se fijan, es bastante básico. A lo que nosotros nos corresponde como catedráticos es ver los reportes o trabajar con la reportería, ¿verdad? Ver qué tanto están leyendo mis estudiantes, qué tanto están avanzando en su índice de eficiencia lectora y sobre todo que estos porcentajes podamos llevarlos a un nivel alto, ¿verdad? Que ellos puedan avanzar en esa habilidad de comprensión lectora, de recuperación de información, de reflexión sobre la información y así de esa manera poder ver nosotros también eso, ¿verdad? Que es una habilidad, como les decía al inicio, que influye mucho en la vida y que es parte de lo que nosotros, o es parte también de la ideología de la universidad, de que los estudiantes salgan preparados en estos ámbitos también. Y por ello se da el uso de estas herramientas o de estos sistemas. Una vez que como catedráticos ya vamos a finalizar el uso del sistema, ya hemos visto los reportes, ya hemos trabajado lo que necesitábamos por este día. Entonces, en la parte superior tenemos la opción de salir. Con esta nosotros cerramos nuestra sesión como docente, pulsamos el botón salir y ahora sí podemos cerrar el navegador de internet y continuar trabajando de manera individual en otras tareas que usted tenga pendiente, ¿verdad? Entonces, eso es Lectópolis, eso es lo que nosotros tenemos preparado para ustedes. Y entonces en este momento me gustaría leerles en el chat si ustedes tienen alguna consulta acerca del programa, si tienen alguna duda o alguna observación que ustedes hayan hecho a lo largo del desarrollo de esta jornada. Entonces quedo al pendiente. Ok, aquí tenemos pregunta de la licenciada Valesca Godoy. ¿Quién capacita a los alumnos? Los alumnos van a ser capacitados la próxima semana también de parte de nosotros como Editorial Santillana a través de este mismo medio. A través de Zoom se va a convocar a una videoconferencia en la cual se explica de manera detallada cómo ellos ingresan al sistema, cómo ellos desarrollan una lectura y cómo ellos desarrollan también las pruebas de comprensión lectora, ¿verdad? Que es la manera en la que ellos van a trabajar durante todo el periodo. Y de igual manera, se graba esa jornada y se comparte la grabación para que ellos puedan tener esa retroalimentación en cualquier momento que ellos la deseen visualizar. Bien, vamos a ver si hay alguna otra consulta aquí en el chat. Bien, veo que no tenemos más consultas. Entonces, ¿cuándo tendremos acceso? Ok, entonces, en esa parte estamos trabajando ahorita con la integración junto con el equipo digital. Ya se está trabajando en la creación de todos estos accesos y a través de las autoridades de la universidad se les dará la señal o el visto bueno de que ya está listo y que ustedes ya pueden comenzar a trabajar con el uso de la plataforma Lectópolis, ¿verdad? Igualmente tenemos grupos de chat a través de WhatsApp en el cual se están haciendo estas alertas en las cuales se está comunicando todo esto, ¿verdad? Entonces, si usted no está agregado a ese grupo, abóquese con el coordinador de la carrera o el coordinador del centro universitario en el que usted está asignado y él le agregará a estos grupos para poder estar al tanto de toda la información que nosotros compartimos a través de ese medio. ¿Ok? Bien, entonces creo que tenemos aquí otra. ¿Cuál es la puntuación total que se asigna en la nota final? Bien, entonces esa parte ya queda como tarea de usted como docente, ¿verdad? ¿En qué va a enfocar la evaluación del Lectópolis? Si usted se va a enfocar en la velocidad lectora del alumno, si usted se va a enfocar en la comprensión lectora o en el promedio de los tres criterios. Ahí ya queda a su disposición como maestro, como catedrático. Si se fija en el reporte que veíamos de Excel, aparece un promedio, ¿verdad? Entonces, ese promedio puede ser utilizado como puntuación final del Lectópolis, ¿verdad? Eh, que es el promedio de los tres criterios que el alumno trabaja. ¿Ok? Ese puede ser utilizado como la nota final que usted ha asignado. ¿Ok? Bien, vamos a ver si hay alguna otra consulta. Estoy pendiente aquí del chat. Bien, creo que no me aparece nada más. Creo que esto ha sido todo. Entonces, les agradezco a ustedes, catedráticos, por su tiempo
En la nota general de clase, pues eso ya depende, será la coordinación de la universidad quien les va a decir qué porcentaje se le asigna en su clase al uso del lector, pues, ¿verdad? Entonces, ese sí no le podría decir yo, ya que ya es un lineamiento institucional, ¿ok? Ya serían las autoridades de coordinación académica que le van a brindar ese dato. Entonces, yo les agradezco el tiempo, les agradezco la atención y la participación que tuvieron en esta jornada. La grabación, una vez que se termine, nosotros la compartiremos a través de las autoridades de la universidad para que las pueda distribuir con cada uno de ustedes y puedan hacer uso de este video y poder tener esa retroalimentación en cualquier momento que usted lo necesite. Entonces, muchas gracias por su atención. Tengan una muy feliz noche.